Estamos con la grabación. Vamos a empezar resolviendo todo este conjunto de ejercicios. En principio, el ejercicio me dice con base en el modelo que está en la ecuación 5.24, en el cual las demandas finales son 30, 15 y 10, todas en miles de millones de dólares. Me pregunta cuáles son los niveles de producción correctos para las tres industrias. Entonces vamos a empezar resolviendo esa primera parte del ejercicio que está en ese capítulo 5.7. Entonces veamos la solución. Ok, lo primero que menciona es que debemos ir al modelo que está en 5.24. Entonces, ¿cómo sale el modelo que está en 5.24? Veamos la ecuación. En 5.24 tengo este modelo donde obviamente ya tengo, en principio me da la matriz. ¿Okay? Simplemente voy a copiar estos elementos que están en la matriz de insumo, así se le llama, la matriz de coeficientes de insumo. Me dan por ejemplo que la 11 es 0.2, A12 es 0.3, A13 es nuevamente 0.2, luego A21 0.4, A22 0.1, A23 0.2, el A31 0.1, luego el A32 0.3 y el A33 0.2. Entonces esto es lo que figura en esta ecuación 5.22. Ok, entonces vayamos al ejercicio. Tengo estos elementos que figuran en la ecuación 5.22. Cuando la pasamos a la ecuación 5.23, ya evidentemente va a ser mucho más fácil de manejar. Entonces, normalmente la solución para este tipo de modelos que tienen información de la matriz de coeficientes, así se le llama, este elemento es la matriz de coeficientes. Entonces, cuando tengo normalmente este tipo de modelos, la forma de solucionarlo está relacionada a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Voy a tener que la matriz X debe ser igual a la matriz A por X más la demanda final de bienes de minúscula, donde esta matriz X está asociada a la producción de cada uno de los sectores de la economía. Por tanto, la solución a este tipo de modelos es simple y sencilla, es simplemente resolver este tipo de ecuaciones donde D, el vector de demanda final, es simplemente un dato. Entonces, para la solución es cosas y de reemplazar todo este conjunto de valores. En principio voy a tener que en la solución tengo la matriz de identidad menos A por X y todo esto es igual a D. Entonces traslademos con este conjunto de datos nuestra solución. Voy a decir lo siguiente, la matriz de identidad en este caso es un elemento, una matriz de 3×3 cuyos componentes son 1. Entonces en la matriz de identidad voy a tener 1, 1, 1 y todo el resto de elementos son 0. Esa es la matriz de identidad que está restando a la matriz A, que es la que teníamos previamente en la parte de arriba.
Acá simplemente lo voy a copiar, pegar para tenerlo como referencia. Ok, a toda esta matriz le estamos multiplicando por x. ¿Qué cosa es x? Es la matriz que tiene los elementos x1, x2, x3. Y todo esto se iguala a la matriz de... Eso evidentemente ya me lo dan como dato. Me dicen D1 vale 30, D2 vale 15 y D3 vale 10. D1, D2, D3, que a su vez ya me lo dan como dato. Es 30, 15 y 10. Y entonces vamos a trabajar simplemente con este conjunto de datos. Entonces, obviamente, la solución a este tipo de problemas está asociada con despejar el sistema y simplemente voy a tener la matriz identidad menos a por x y todo multiplicado por, perdón, el x no da. Acá por d simplemente. Esa va a ser la solución al sistema. Entonces lo que tengo que hacer es trasladar todo ese conjunto de datos al programa. Entonces vamos a abrir en este caso nuevamente lo que es MATLAB. Podemos hacerlo con MATLAB para resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Bien, hasta esta parte, ¿alguna consulta? Quiero abrir la sesión donde estamos nosotros. Ok. Un favor, si viene una nueva persona, por ahí pueden avisarme porque a veces no suena el audio de notificación, un favor. Ok, creo que ya estamos con la mayoría, estamos acá 20 personas. Entonces, si una nueva persona se une a la sesión y por ahí no me suena el timbre, por ahí también pueden avisarme verbalmente, ¿no? Recién acabo de ver que estábamos tipo eh, un poco en el aire con algunas personas. De acuerdo, entonces, para este problema que está planteado en el ejercicio del libro, como obviamente resolver y con matrices o en general con matrices cuya dimensión sea mayor a 3 por 3, ya se hace muy ocioso tratar de resolverlo con la matriz de cofactores que nos enseñaron en los cursos de matemática. Se podría hacer, pero no es el objetivo del curso. Acá el objetivo del curso es simplemente hacer más análisis y menos la parte cuantitativa. Entonces voy a usar la ruta corta y simplemente resolverlo mediante usando como ayuda en este caso MATLAB, ¿no? Voy a abrir MATLAB para este caso. Entonces abrimos MATLAB para este caso con estas aplicaciones. En este caso yo tengo la versión 2020 de la primer semestre. Ok, para MATLAB les voy a comentar ahora justo un truco. Sí, hay un truco que no usa la ventana de comandos, sino se puede editar en un bloc de notas y hacer los cómputos. Entonces está abriendo MATLAB. eh, ok, ya tenemos acá el- un poco la ventana. Entonces voy a generar básicamente un nuevo script. A ver.
Bien, ¿cómo hacemos la generación del nuevo script? Hay un elemento que se llama new script que está a ver, en este bloque. Si le damos acá, básicamente genera un bloc de notas. Este bloc de notas es, es como una hoja en blanco. A esta hoja en blanco le vamos a dar toda la serie de instrucciones para simplemente hacer el cómputo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en este bloc de notas voy a editar en una sola línea o en un solo archivo todos los cómputos para no estar dándole enter acá a la hoja de comandos, ¿no? A la ventana de comandos no le voy a dar simplemente no le voy a dar más trabajo. Todo lo voy a hacer acá en el editor de texto, ¿no? Que se llama script, que está, lo pueden reconocer porque está en esta parte superior a la mano izquierda, donde dice nuevo script o nuevo borrador. Entonces, para este borrador voy a tipear el valor de cada una de las variables que tenemos en juego. En particular voy a empezar por la matriz A. Antes de eso hay algunos trucos con MATLAB. Hay dos botones o dos comandos que dicen borrar todo. Este elemento clear all básicamente va a borrar todo lo que hay en la memoria de MATLAB. CLC te deja la memoria RAM dentro de MATLAB en blanco y con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces acá le voy a incluso escribir algunos comentarios. Esto sería pregunta 1. Entonces a la pregunta 1 le vamos a decir, mira, la matriz A vale lo siguiente, y le vamos a escribir los corchetes que tienen cada uno de los elementos. El primer elemento, el elemento 11, es 0.2, dejo un espacio. El segundo elemento es 0.3, dejo un espacio. El tercer elemento de la primera fila es 0.2. Luego separo para los siguientes elementos con punto y coma. Entonces introduzco los elementos de la segunda fila y va a ser 0.4. Luego viene 0.1 y finalmente 0.2, punto y coma, y finalmente la última fila tiene los siguientes números: 0.1, espacio, 0.3, espacio y 0.2. Entonces con eso ya tengo mi matriz A. Primer elemento, les decía, entonces será 0.2, acá un error de tipeo. 2, 0, 3, luego 0, 2, finalmente 0, 4, 0, 1, 0, 2, luego 0.1, 0.3 y 0, 2. ¿Qué tengo que resolver? Tengo que calcular lo siguiente. Esto es, le voy a poner un nombre. La matriz resultante X va a ser básicamente la inversa en minúscula de lo siguiente: la inversa de hay 3, eso genera la matriz identidad. Luego le resto la matriz A y todo multiplicado por D. Pero me falta definir qué cosa es D. Ok, D es un elemento, un vector. Es un vector columna que tiene los siguientes números, ¿no? Decíamos que tenía el número 30. El segundo elemento es el número 15. Y finalmente el tercer elemento va a ser el número 10. Acá le pongo punto y coma, punto y coma, punto y coma, y ya está. Le tengo que guardar a este archivo, le debo guardar en la ruta. Entonces para eso presiono control S o command S,
efectivamente, acá hay un icono para ponerle un nombre, simplemente le pongo eh, insumo producto, ok, para reconocerlo. Insumo producto. Ok, una vez que yo tengo este conjunto de elementos, lo que tengo que hacer es correr. Le presiono a este botón Run y te va a calcular toda la serie de elementos. Ya acá ya tengo efectivamente ya el cómputo. ¿Cuánto es X? ¿No? Me dicen cuánto es X. X lo va guardando en esa tercera, en ese tercer panel de la ventana de MATLAB, va guardando todas las variables, todos los elementos, ¿no? Tengo la matriz A, el vector D y finalmente el vector X. El vector X es todo el conjunto de numeritos que me pide el sistema. Entonces, la producción del bien 1 va a ser finalmente 69.53, la producción del bien 2 57.03 y la producción del insumo 3 es eh, o del commodity 3 es 42.58. Entonces todo ese conjunto de elementos son lo que finalmente traslado a mi solución final. Voy a copiar el código para que ustedes lo tengan en cuenta ya al momento de hacer las ediciones en MATLAB. Lamentablemente no quiere abrir. Okay. No importa, lo vamos a tipear prácticamente a mano. A ver, acá está. Otra vez me pide acá el código. A ver, ya vamos a ponerle el código. A ver, es 369 695 909. Entonces yo ya tengo la solución que finalmente se implementó con MATLAB. A ver, vamos a abrir el archivo. Ok, entonces la solución para todo esto y va a ser la siguiente. Eh, ok, entonces la solución ya la tengo cantada en MATLAB. Va a ser simplemente x1 estrella, x2 estrella y finalmente x3 estrella. Esto tipo al momento de solucionarlo es 69.53. El segundo elemento vale 57.03 y finalmente el tercer elemento es 42.58. Entonces con eso ya tengo la solución a este primer ejercicio. Obviamente todo este conjunto de elementos son en miles de millones de dólares, como está expresado en el ejercicio. Ok, veamos ahora la pregunta número 2. La pregunta número 2 me dice, ok, con la información que está nuevamente en la ecuación 5.23, calcule la cantidad total de insumo primario requerido para producir los niveles de producción correctos del problema 1. Ok, esto era entonces el problema 1. Ahora vamos al problema número 2. Ok, para el problema número 2, entonces lo que me están pidiendo es, ok, ya tengo
todos los X estrella óptimo, lo que me están preguntando básicamente es cuál es la producción total que se hace en el caso de, de elementos de la industria 1. Entonces me están preguntando cuál es el insumo primario requerido para producir los niveles de producción correctos del problema 1. Acá, cuando me va a estar hablando del insumo primario, básicamente se está refiriendo eh, cuando me va a estar hablando del insumo primario en este ejercicio, se está refiriendo, en otras palabras, a cuánto se está empleando en la producción de insumos que no se destinan al consumo final. Ese es un poco el ejercicio, ¿no? Cuánto yo estoy destinando a todo lo que no sea demanda final. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo vamos a resolver utilizando nuevamente nuestras fórmulas que habíamos visto previamente. Lo que vamos a tener es la sumatoria, en este caso de J a través de todas las industrias, que van desde el 1 hasta el número 3, por A sub 0J, en este caso todos los elementos que van básicamente a la demanda final de bienes, por cada uno de los X estrella. Ok, yo tengo ya los X estrella, ¿no? Tengo el X1, el X2 y finalmente tengo el X3. Lo que ahora necesito es saber cuáles son los AOJ. Los AOJ básicamente van a provenir de una diferencia. Bien, ¿de dónde vienen estos elementos AOJ? Ok, vamos a calcular cada uno de estos elementos AOJ. AO1, AO2 y AO3. AO1 va a ser, en este caso, todo el elemento diferencial que, que se va destinado al consumo, ¿no? Vamos a anotarlo acá. Entonces, AO1 va a ser 1 menos estos elementos. Vamos a marcar acá. Estos elementos que están en verde. Esto va a ser 1 menos, en este caso, entre paréntesis viene 0.2 más 0.4 más 0.1. AO2 sería igual a lo siguiente, va a ser 1 menos los elementos que están en la segunda columna, como vimos la semana pasada. En este caso es 0.3 más 0.1 más 0.3. Y finalmente AO3 es el elemento que tiene los siguientes diferenciales. En este caso, a ver, vamos a ponerlo en color naranja, todos los elementos de la última columna. En este caso vamos a tener 0.2 más 0.2 más 0.2. Entonces finalmente AO1, AO2 y AO3 toman los siguientes valores. Voy a tener en primer término 0.3, en segundo término
voy a tener el número 0.3 nuevamente, porque esta sumatoria vale 0.7, esta vale 0.7 y acá tengo 0.6. Entonces la última vale 0.4. Entonces ya tengo los AOJ y ya tengo los X1 estrella, ¿no? X1 estrella era 69.53, X2 estrella vale 57.03 y finalmente X3 estrella vale 42.58. Por tanto, en esta sumatoria básicamente multiplico todo este conjunto de elementos, ¿okay? A1 por X1 estrella, AO2 por X2 estrella, AO3 por X3 estrella, y luego necesito la sumatoria final de todos los AOJ por XJ estrella, donde las J van desde el 1 hasta el 3. Entonces, haciendo esta sumatoria voy a tener lo siguiente. Acá voy a tener 0.3 por 69.53. En el segundo elemento voy a tener 0.3 por 57.03. Y finalmente voy a tener 0.4 por 42.58. Entonces, la sumatoria de todo ese conjunto de elementos, ¿cuánto me da? Lo podríamos hacer con alguna calculadora, no sé si es factible, o si no, también lo puedo pegar. Perdón, acá había una nueva persona. Lo podemos hacer con calculadora o lo puedo hacer nuevamente acá en la hoja de MATLAB. A ver, quiero abrir el script. Ok, para la pregunta 2 tendría lo siguiente. En la pregunta 2 lo que necesito es multiplicar los siguientes elementos. Los AOJ. En este caso, a ver, le voy a poner sum. Esa sumatoria va a ser igual a la siguiente multiplicación. Va a ser el X por el siguiente, por la transpuesta del siguiente vector, ¿okay? Es otra forma de hacerlo. Acá simplemente lo voy a hacer para hacerlo un poco más directo, ¿no? Era 0.3, 0.3 nuevamente y finalmente 0.4. Y todo esto está multiplicándose por X, por el X mayúscula. A ver, déjeme comprobar si es que con esto saldría. A ver, sería 1 por 3 por un vector de 3 por 1. Y acá me va a salir el número 55. Esa sería la solución. Entonces, para la solución del segundo elemento me da 55. Esta sumatoria me da 55. Entonces con eso ya también tengo la solución. La forma en que lo he hecho en ese MATLAB es de la siguiente forma, ¿no? He generado, digamos, un vector A que tiene 0.3, 0.3, 0.4. Tenía mi vector X con los números que están ya arriba.
Entonces, la sumatoria de todos estos elementos que se usan para la industria primaria, básicamente, es la siguiente, ¿no? A traspuesta por X, ¿no? Eso me va a dar básicamente 55. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Se hacen a traspuesta, es un elemento que tiene dimensión 1 por 3, X tiene en cambio dimensión 3 por 1. Entonces, con eso ya está, se puede hacer, no hay mayor problema. Entonces, finalmente, vamos a decir que en esta economía, todos los elementos que se usan como insumo primario eh, valen 55 mil millones. 55 mil millones sería el valor requerido para hacer todo el proceso productivo que se está señalando, ¿no? Todo lo que se va en insumos vale 55 mil millones. Esa sería un poco la respuesta a esta pregunta. Eh, entonces todo lo que se tiene que producir debe valer 55 mil millones. Es la única forma de satisfacer las necesidades de esta economía. Esa sería la conclusión que se colige de este ejercicio. Ok, hasta esta parte, ¿alguna consulta? A ver. Ok, de acuerdo. ¿Notas? Ok, vayamos entonces ahora a ver la pregunta 3. Veamos la pregunta 3. Ok, la pregunta 3 me dice lo siguiente. Una economía tiene dos industrias. En el caso de la industria 1 se utiliza 10 centavos de su propio producto y 60 centavos del artículo 2 para producir una cantidad con el valor de $1, ¿no? Me están resaltando básicamente esto. Entonces, eh, la industria 1 usa 10 centavos para hacer su propio producto y 60 centavos del artículo 2, todo con el fin de realizar una producción que vale $1 del artículo 1. Por su parte, la industria 2 no utiliza su propio producto, pero sí emplea 50 centavos del artículo 1 para hacer una cantidad cuyo valor vale $1. Y finalmente el sector abierto, es decir, los consumidores, demandan $1.000 millones del artículo 1 y $2.000 millones del artículo 2. Me están pidiendo escribir la matriz de insumo producto. A ver, vamos a ver si se puede copiar esta parte. A ver, veamos si se puede. Si no. Ah, qué suerte, sí se puede. Ok, entonces vamos a trasladar los datos a la matriz de insumo producto. Me está diciendo lo siguiente. Ok, acá tenemos industria 1, acá tenemos industria 2. Me dice, mira, la industria 1 de su propio input, ¿cuánto usa? 10 centavos de dólar. Le voy a poner 0.1. Y de la industria 2, ¿cuánto de input necesita? 0.6. ¿Ok? Por su parte, la industria 2 no utiliza nada de su propio producto. Es decir, acá tiene 0. Sin embargo, utiliza 0.5 de inputs de la industria 1. Luego me dice,
Mira, la demanda final de bienes en cada una de las de ítems es de 1.000 millones con respecto a la industria uno o los artículos del commodity uno y 2.000 millones con respecto a los commodities del artículo 2. Entonces, con este conjunto de datos, ¿qué me pregunta? Me está preguntando, escriba en la parte A, me parece que esto ya era la parte A, escriba la matriz de insumos, la matriz de Leontief y la ecuación matricial específica de insumo producto para esta economía. Ok, la parte A ya está, la matriz de Leontief. La matriz de Leontief vendría dada por la siguiente forma, ¿no? Esto era la matriz de coeficientes. La matriz de Leontief sería la siguiente. Me parece que han entrado más personas. No, ok, estamos con los 20. La matriz de Leontief sería básicamente la matriz I menos A. Para este caso es súper sencillo, ¿no? Esto sería 1 menos 0.1 es básicamente 0.9. Acá vale 0.5. 0 menos 0.5 es menos 0.5. Acá menos 0.6. Y finalmente 1 menos 0 vale 1. Esa es la matriz de Leontief. Y finalmente la ecuación matricial sería la siguiente. En la ecuación matricial, básicamente vamos a tener I menos A por X es igual a D. Esa sería básicamente la ecuación matricial, que para nuestro caso ya lo tenemos. 0.9 menos 0.5 menos 0.6, 1. Acá tengo x1, x sub 2. D sub 1 vale 1000 y D sub 2 vale 2000. Entonces con eso ya podemos arrancar para hacer la solución del modelo. Bien, me dicen adicionalmente, a ver, vamos a copiar todo este conjunto de elementos para no estar subiendo. Ya tenemos la parte A. La segunda parte me dice comprobar si los elementos de esta economía satisfacen la condición de Hawkins-Simons. Ya. Ok, esta parte no la he mencionado, pero en todo caso lo podemos mencionar ahora. Eh, la condición Hawkins-Simons. Ok. En verdad esto es bien antiguo. Acá estamos haciendo arqueología económica prácticamente. Bien, esta condición Hawkins-Simons lo que te va a decir de algún modo es que los menores principales de la matriz de Leontief sean todos positivos. Eso es un poco lo que te dice la condición Hawkins-Simons. Entonces necesitas que los menores principales, así se llama, los menores principales sean positivos. Deben ser positivos.
los menores principales de qué cosa de la matriz de Leontief. Entonces necesito que todo el conjunto de menores principales de la matriz de Leontief deben ser positivos. ¿Cómo lo hacemos? Yo ya tengo la matriz en Leontief y hacemos esa prueba. Ok. Entonces, el menor principal 1 va a ser simplemente de eliminar fila columna y te quedas solo con este tipo. Va a ser 0.9. El menor principal 2 es prácticamente el determinante de esta matriz, ¿no? Esto es hacer los productos cruzados y sacar el cálculo. En este caso, ¿y cuánto sería? 0.9, perdón, acá, 0.9 menos 0.5, perdón, acá es 0.5, perdón, menos 0.5 por menos 0.6. Y este número, ¿cuánto da? Este número sería 0.60, si no me equivoco. 6 por 5, esto es 0.3. 0.9 menos 0.3 es 0.60. Entonces yo estoy llegando a la siguiente conclusión, que estos tipos, los menores principales de toda la matriz de Leontief, son cero, son positivos. Por tanto, la condición de Hawkins-Simons se satisface. Este elemento no lo había mencionado porque en verdad no me pareció tan relevante, pero ahora que lo veo en la pregunta, y sí tiene sentido. Eh, ok, ¿de qué va a tratar esta condición Hawkins-Simons, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que me va a decir todo esto es que, por ejemplo, de la industria 1, del insumo 1, está utilizando solamente 0.1. Y la industria 2, de ese, quiere decir que la parte remanente se va a destinar al consumidor final o a la industria 2. Eso es un poco lo que te dice esta condición de Hawkins-Simons. Cuando estos elementos, los menores principales, son positivos, hay cierto sentido económico, como que la solución es definida y uno no va a terminar con la mala sorpresa de que haya, por ejemplo, un nivel de producción óptimo negativo. Es un poco lo que te relata esta condición Hawkins-Simons. Pero yo lo veo como que muy matemático, ¿no? Simplemente es pensar que los menores principales de toda la matriz de Leontief tienen que ser positiva. ¿Y qué son los menores principales? Ir agarrando estos componentes, ¿no? Primero eliminas todas las filas, columnas y te quedas con la primera. Luego simplemente te quedas con el determinante final de toda la matriz. Ok, veamos la tercera. La tercera me dice, determine los niveles de producción correctos mediante la regla de Kramer. En verdad acá vamos a utilizar cualquier regla, ¿no? No necesariamente la regla de Kramer, ¿no? Vamos a hacerlo nuevamente a MATLAB o por ejemplo podemos hacerlo a mano. Ok, en esta oportunidad como se trata simplemente de una matriz de 2x2, creo que lo podemos hacer y a lo... Creo que se podría hacer incluso... Se podría hacer manualmente, si no me equivoco.
Se podría hacer manualmente. A ver, ¿lo podemos hacer manualmente? Sí, creo que podemos hacerlo manualmente para este caso. Ok, tenemos que solucionar este individuo entonces. Ok, estamos entonces en la parte C. Tenemos que solucionar ese tipo. ¿Cómo lo hacemos? Hace años que no veo un curso de álgebra lineal, pero voy a ver si me acuerdo. Ok, acá va el determinante. 1 sobre 0,9 por 1 menos menos 0,5 por menos 0,6. ¿Ya? Ese es el determinante. Luego está la matriz de, de cofactores traspuesta. En este caso había una regla a ver, se intercalan acá estos elementos, 0,1 con 0,9, y en los otros los signos se invierten. 0,5, 0,6. Si no me equivoco, esa es la forma de solucionar esto. Y finalmente, esto viene con 1000 y 2000. A ver, acá sería 1 por 1000, 1000, 0,5 por 2000, me va a quedar simplemente 1000. Y luego viene la sumatoria. Esta es una matriz de 2 por 2. Esta es una matriz de 2 por 1. Por tanto, la resultante es una matriz de 2 por 1. Entonces, si vamos operando, acá yo voy a tener x1, x2 es igual a 1 sobre 0,6. Acá viene lo bueno, ¿no? Es hacer este tipo de multiplicaciones, 1 por 1000 más 0,5 por 2000, y ya tengo el primer tipo. En este caso era simplemente 2000 como calculé. Para el segundo escenario tengo lo siguiente: 0,6 por 1000, eso me da 600, más 0,9 por 2000, eso me da 1800. Entonces 1800 más 600 me da 2400. Ok, entonces acá resto simplemente 2000 entre 0,6, y eso, ¿cuánto es? 33.3. En la parte baja tendría 2400 entre 0,6, 4 por 6, 24, eso quiere decir que abajo tengo 4000. Esa sería mi solución final, por tanto, ¿no? X1 estrella vale 3333.3 y X2 estrella me vale 4000. Como ven, eh, obviamente esto no es la regla de Kramer. De hecho, si me preguntan qué es la regla de Kramer, yo no sabría qué decir, ¿eh? Pero esta es cómo se resuelve mediante la inversión de una matriz. De hecho, cuando es una matriz de 2 por 2 es el escenario más amigable posible. Pero ya cuando se trata de 3 por 3, ahí sí me van a perdonar, pero yo no sabría cómo hacerlo a mano hoy en día, ¿no? De hecho, lo más probable es que me saldría bastante mal. Obviamente, si tuviera que llevar un curso de álgebra lineal o un curso de matemáticas, estudiaría 20 veces cómo se invierte una matriz de 3 por 3 hasta que me salga para ir al examen. Pero ahora, luego de años que nunca he visto cómo se invierte una matriz, no me pregunta cómo hacerlo, sobre todo cuando se trata de 3 por 3. Yo directamente lo haría con MATLAB o algún programa de informática. La verdad no me acuerdo cómo es esta historia de los cofactores y la matriz adjunta. Ahí sí me he olvidado totalmente. O sea, de hecho cuando lo llevé tampoco lo entendía, así que hoy en día menos lo entiendo. Ok,
Veamos entonces las otras preguntas, si es que no tienen alguna consulta al respecto. Esto era todo lo que concernía con eh, la pregunta 3, ¿ok? Entonces ya tenemos la pregunta uno, ya tenemos la pregunta 2 y ya tenemos la pregunta 3. Ok, veamos ahora la parte que es la pregunta 4. Veamos la pregunta 4. Ok. Ok, vayamos a la pregunta 4. Ok, la pregunta 4 me dice, ok, ya tienes los datos en la matriz. Ok. mm, Vamos a ir acá con la pregunta 4. Me dicen, ya tienes todo el conjunto de datos en la matriz. En este caso, la matriz A tiene los siguientes elementos: 0.05, 0.25, 0.34, 0.33, luego 0.10 y 0.12 y finalmente 0.19, 0.38 y por último 0. Me dicen que la demanda de consumo final de la parte externa es y 1800 para el ítem 1 o el commodity 1, 200 para el commodity 2 y 900 para el commodity 3. Ok, en la parte A entonces me pide acá el libro. ¿Cuál es el significado del número 033? Este de acá. Del 0 y del número 200. Ok, ¿qué significa este 0.33? Este 0.33, a ver, vayamos a la hoja de cálculo nuevamente. El libro entonces me está preguntando cuál es el significado económico de los siguientes elementos: 0.33, el 0 y este número 200, ¿no? 0.33, 0 y 200. ¿Cuál es el significado de esos tres elementos? Entonces, en principio, vamos a decir que el elemento 0.33, el elemento 0.33 significa lo siguiente: que yo necesito 33 centavos de dólar del commodity 2, ¿ok? Entonces, vamos a decir que se necesita, en este caso está en centavos. Mm, Ok, tú necesitas en términos de dólares 0.33 dólares del commodity, en este caso del commodity 2, para producir, en este caso, $1 del commodity 1. Entonces, este es el número A21, ¿no? Nuevamente la nomenclatura. 2 viene por insumo y el 1 va por producto.
Entonces, este numerito, si te dice 0.33, ah, ok, necesitas 33 centavos de dólar del insumo de la industria 2 para producir un dólar del commodity número uno. Ese es el significado económico de este numerito, 0.33. Ok, ¿qué implica el elemento cero? Ahora me preguntan, ¿qué implica el elemento cero? Por su parte, el elemento cero tiene el siguiente significado, que en este caso la industria 3, ok, el elemento cero es, en este caso, A33 vale cero. Entonces, en este caso, la industria 3 no necesita insumos de su propio producto como insumo, o de su propia producción como insumo. Esa es un poco la historia, ¿no? Para producir un dólar en la industria 3 pues no necesita nada de insumos de su propia industria para realizar esa producción. Ese sería el significado económico de este numerito. Y bien, finalmente, en cuanto al número 200, D2 vale 200, ¿ok? Esto significa lo siguiente. Este elemento 200 me dice que el sector externo en este caso demanda 200. En este caso está obviamente medido en miles de millones de dólares del commodity 2. Esa sería un poco la historia que hay con esta interpretación que me están pidiendo. Esa es la parte A en este caso. Luego vayamos a la parte B. En la parte B que me pide, la parte B explica el significado económico, si existe, de la suma de la tercera columna. Ok, entonces veamos que en la tercera columna tengo 0.46 como suma. ¿Qué significa ese 0.46? Entonces, para esta parte me dice el significado económico de la suma de la tercera columna. Ok, ¿cuánto suma la tercera columna? Vamos a ver que esa tercera columna está sumando básicamente 0.46. Entonces esto suma 0.46. Lo que vamos a decir es que yo necesito 43 centavos de dólares o necesito 46 centavos del sector de insumos no primarios para la producción de un dólar del commodity 3. Entonces, estoy en la tercera columna, estamos hablando del tercer commodity. Quiere decir que el tercer commodity utiliza para la producción del tercer commodity, en este caso de un dólar,
del commodity 3, se necesitan 0.46 unidades de dólar de insumos primarios. O, o de insumos nomás, no le pongamos primarios porque se puede confundir con... Se necesita 0.46 de insumos de todas las industrias. Ese sería el significado económico de esta tercera columna, esta sumatoria. Entonces, para producir un ítem, un dólar del commodity 3, necesito 46 centavos, porque estoy usando 34 centavos de commodities producidos por la industria 1 y 12 centavos de elementos que produce la industria 2. Entonces, en total, esto va a 0.46. Y de su propio ítem no usa nada, entonces no le afecta. Ok, la otra pregunta me pide, explica el significado económico si existe de la suma de la tercera columna. Y bueno, es... acá debe estar mal, no sé si es tercera columna, será tercera fila. En todo caso, la pregunta C se repite, ¿no? La pregunta C repite la pregunta B. Repite la pregunta B. Entonces la parte C está básicamente repitiendo la pregunta B. Ok, veamos la parte D. Escriba la ecuación matricial específica de insumo producto para este modelo. La parte D sí es mucho más sencilla. Una vez que yo tengo todo el conjunto de datos, escribir la ecuación matricial es súper sencilla. Entonces, la ecuación matricial es la siguiente. Bien, vamos a tener acá la matriz A. Es súper fácil de anotar. Tengo la matriz A. Okay. A esta matriz A x1, x2, x3 es igual a este elemento que a su vez multiplica x1, x2, x3 más todo el conjunto de demandas. ¿Cuál es el conjunto de demandas? Es 1800, 200 y 900. Lo tengo acá. Ok, entonces tengo esa que va a ser mi ecuación matricial. Tengo que resolver a ese tipo. Adicionalmente, obviamente tengo que hacer el tema de las sumas restas para finalmente tener la matriz del Leontief. Pero nuevamente lo que vamos a hacer es resolverlo mediante MATLAB. En este caso vamos a trasladarlo a un nuevo script. En este caso va a ser con MATLAB